Bendícelo, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que no sea yo el que hable, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que venga a hablar, Señor, a través de tu palabra. Amén. Amén. Bueno, si quieres, vamos a leer San Marcos. San Marcos. Capítulo 9, versículo 14. ¿Ya? 9:14. Sí. Bueno, dice: Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas, y disputaban con ellos. Enseguida toda la gente viéndolo y se asombró. Corrieron hacia él y lo saludaron, y le preguntó: ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma se sacude y echa espuma y cruce los dientes y se va a sacarlo, y le dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo ha de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traérmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia y al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que sucedió esto? Y él le dijo: desde niño. Muchas veces echan el fuego en el agua para matarme, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor. Jesús dijo: ¿sí puedes creer? Dice: si tú puedes creer, al que cree todo es posible. Inmediatamente el padre y el muchacho clamó y dijo: yo creo, ayúdame mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, aprendió al espíritu inmundo, diciéndolo: espíritu mudo, sordo, yo te mando que sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando, sacudiéndose con violencia, salió al que quedó. Dice: como muerto y mudo, muchos se decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando entró en su casa, los discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. O sea, aquí nos está diciendo el Señor que muchos males, cuando tenemos en nuestra vida, no nada más salen así por oración, tenemos que ayunar, porque hay males que no pueden salir así. Por eso los discípulos no pudieron sacar a los demonios de esa criatura que desde chiquito pues lo traía, tenía muchos males, ¿no? Dice que no hablaba, era mudo, y además lo tiraba el diablo a donde quiera, se pegaba y todo. Pero el padre le dijo: ten misericordia de mí, Jesús. Mi hijo es mudo y no habla, y aparte donde quiera se lo tira los demonios, ¿no? Porque traía varios males el niño. Entonces Jesucristo agarró al niño, dice: traérmelo. Dice: ¿desde cuándo está así? Pues desde pequeño, desde niño, traérmelo. Y el Señor pues ya lo hizo, liberó al niño, ¿no? Lo liberó. Ya le salió, dice que cuando nada más con que vio a Jesucristo, se tiró al suelo los espíritus inmundos que traía la criatura. Y a través de Jesucristo lo liberó, pues el niño se sanó, gracias a Dios. Y aparte le dijo que
los discípulos no lo liberaron. ¿Por qué? Porque hay demonios que no salen con ayuno y oración. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Sí, amén. Bueno, vamos aquí a la pastora Claudia, que va a dar la prédica. Te dejamos todo para ti. Gracias. Que hoy hay mucho que decir, por cierto. Hola, preciosa. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios otro domingo más, ¿verdad? Que estábamos aquí presentes delante de la presencia de Dios. Señor, ven en esta mañana, Padre mío, úsame para que yo pueda hablarles a estos hermanos y también a aquellos por los que estamos haciendo estos videos para que lo vean ellos, Señor. Te lo pedimos, Señor, que tus palabras las guarden en su corazón, Señor, que las aten cerca de su corazón y que no las olviden en su momento de tribulación, en su momento de lucha o en el momento en que pueden caer en tentación. Te lo pedimos, Señor, que me vengas a usar en esta mañana, que no sea yo, Señor, mis palabras, que le hable a los hermanos, sino que seas tú, el Espíritu de Dios, que venga en esta mañana y me utilice para hablar, para tocar a los hermanos, para poder liberar, para poder hacer cosas en tu nombre, Señor. Revístenos, Señor, con tu armadura, Señor, que vengan tus ángeles en el cielo aquí a guardarnos, a protegernos de todos los males. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, el día de hoy me levanté y Dios me dijo algo. Me dijo que que así como sus apóstoles, ¿verdad? Pablo, Pedro, todos los que aparecen en la Biblia que hablaron del Evangelio de Dios, dieron en su tiempo, en ese momento cuando ellos vivieron el Evangelio de Dios, que ese era mi momento y nuestro momento, porque no nada más es mío, de que en esta generación hacerlo nosotros. ¿Ja? Porque ellos pues ya murieron, ¿no? Pero nosotros ¿qué? Aún vivimos. Entonces nosotros ahora aquí somos los representantes de Jesucristo, ¿verdad? Y somos los que debemos de llevar la palabra de Dios, ¿verdad? Hay veces que yo me pregunto, Señor, si estamos tratando, ¿verdad?, de dar la palabra de Dios, lo que dice tu palabra de Dios. Como usted dice, hermana, invitamos y no viene la gente, ¿verdad? A veces decimos, ¿pero por qué? Y en cambio hay otras iglesias en donde se llena, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la gran ramera? ¿Sí se acuerdan? Sí. De la iglesia falsa. Sí. Bueno, recordamos que la iglesia falsa que va a hacer, que va a tener a mucha gente, porque los quiere tener que con los ojos vendados, sí, ¿verdad? Ciegos. Por eso es que mucha gente no va a ser salva, no, es que no porque sean malas personas, ¿verdad? Sino porque ellos no conocieron la verdadera palabra de Dios, ¿verdad? Porque no dieron la verdadera palabra de Dios. Entonces por eso hay religiones, iglesias que están llenas. ¿Por qué? Porque así dice el Señor que va a estar permitido, ¿no? Como esa iglesia, esa religión. No nada más es esa, hay hijitas, ¿no? También hay otras religiones, otras iglesias que no dan la verdadera palabra de Dios, ¿verdad? Pero no sé, Dios, como yo le digo, Señor, pues hemos hecho lo que hemos podido, ¿no? Hablar a la gente, hacer lo que hemos podido para agradarte ante tus ojos. Pero bueno, el Señor en su momento, entonces si Él quiere que hagamos otras cosas, Él nos va a decir qué es lo que quiere que hagamos, ¿no? Nos va a ir guiando, porque a mí eso me preocupa. A lo mejor a alguien le preocupa algo, todos tenemos preocupaciones, pero a mí me preocupa eso, porque si cuando tu jefe te manda a hacer una cosa, ¿no? O en la escuela una tarea, te preocupa no entregarla, te preocupa no llevarla a cabo, imagínense, a mí me preocupa no llevar a cabo eso que Dios me dijo, ¿verdad? Llevarlo, el evangelio, lo más
que podamos a otras personas. Esperemos primero Dios poderlo hacer, ¿verdad? En esta generación, que el amor que ya está seco, ¿verdad? Ya no existe, lo hablamos la semana pasada, ¿no? Que hablamos que ya el amor de Dios se está acabando, se está apagando, ¿verdad? En los corazones de muchos de nosotros, ¿verdad? El día de hoy voy a hablar de un tema que es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque finalmente esta morada en donde estamos aquí es temporal. Es temporal esta morada. Pero donde vamos a estar eternamente, si es que llegamos, ¿verdad? Va a ser para siempre. Y hay veces que nosotros estamos en un lugar equivocado. Y si no escuchamos lo que Dios nos quiere decir el día de hoy, tal vez nunca lleguemos allá arriba con el Señor. Ajá. El día de hoy la prédica se llama La muerte no es el fin, sino el principio de algo nuevo. Ajá. Para los que creemos en Dios, claro está, ¿verdad? Será algo nuevo, no será el final. Ajá. Yo creo que los que morimos salvos, ¿verdad? Los que tenemos el Espíritu de Dios, cuando Dios nos diga es hora de que te vayas, ¿no? Ya conmigo, no debe de ser un día de tristeza, no debe ser un día de lamentación, sino un día de gozo. ¿Por qué? Porque empieza tu verdadera vida, la vida eterna. Allá no habrá más dolor, ¿verdad? No habrá más llanto. Todas las cosas pasadas quedan aquí en esta tierra. Entonces, si tú le tienes miedo a la muerte, pregúntate por qué le tienes aún miedo a la muerte. Porque cuando uno está seguro que se va a ir con Jesús, que va a ser salvo, ya no le tienes miedo a la muerte. Más bien hay veces que hasta le dices, si estás sufriendo aquí en la tierra, le dices, Señor, ¿cuándo será que vendrás por mí, verdad? Porque allá arriba ya no tendré más dolor y aquí en la tierra sufro, no he sufrido. Pero en cambio, si tú le tienes miedo a la muerte, eso quiere decir que aún no estás seguro, ¿verdad? Porque no sabes lo que te espera, a dónde vas a ir. Esa es la diferencia de la gente que se muere con Cristo y que no se muere con Cristo. Hay gente que hemos visto que se muere con angustia, con dolor, con rencor y muere mal. Pero hay gente que cuando muere en paz con Cristo, se ve, se siente hasta en el semblante de la persona cómo se va, se ve. Eso se nota. Porque entonces no es muerte, es el principio de una vida eterna que va a tener. Voy a empezar con un versículo en Apocalipsis 2:11 que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza jamás recibirá daño de la segunda muerte. Entonces dice, el que tenga oídos, que oiga. Y hay gente que tiene oídos pero no quiere oír, está cerrado. El diablo se los tiene cerrados los oídos, sordos, ciegos, ¿verdad? Espiritualmente. Pero si tú tienes oídos, ábrelos para lo que vamos a hablar el día de hoy, porque es muy importante para ti y para las personas que están a tu alrededor también. Ajá. Aquí dice que no recibirás daño de la segunda muerte. Y dirás tú, ¿cómo que es daño de la segunda muerte? Pues si nada más nos morimos una vez. Bueno, pues aquí vamos a escuchar, vámonos a ir a Primera de Tesalonicenses 4. Versículo 13 al 14. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no los entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Entonces, cuando tú te mueres, no es que estés muerto, sino estás dormido. Aquí dice, ¿verdad? Que estás dormido. Pero los que creen en Dios, los que murieron creyendo en Dios, salvos, ¿verdad? Los otros, dice,
que no tienen esperanza, pero los que nosotros morimos en Cristo tenemos esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que un día el Señor Jesucristo venga por su iglesia, por sus hijos, nos resucite nuestros cuerpos y nos lleve con Él. Esa es nuestra esperanza, y que vamos a vivir eternamente con Él. Pero los que no creen, ¿qué esperanza tienen cuando mueren? No hay ninguna. Es una muerte eterna. Entonces, por eso, vamos a seguir leyendo. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó de la misma manera, Dios traerá por medio de Jesús y con Él a los que han dormido. Entonces, si tú crees que el Señor Jesucristo murió por ti, el Evangelio de Dios, ¿no?, que resucitó al tercer día, ¿verdad?, y que Él llevó todos los pecados en la cruz por ti y fuiste salvo, te dio su Espíritu Santo, ¿qué va a pasar por ti? Te va a resucitar así como Él resucitó, ¿verdad? Pero si no crees en Él, ¿cómo vas a resucitar? Te va a llevar a la vida eterna. Pues no vas a resucitar, ¿verdad? Porque tú decides si naces 2 veces y mueres una vez, o mueres 2 veces y naces una vez. ¿Cómo es eso? A ver, les voy a explicar. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres salvo, vas a nacer 2 veces. La primera vez, ¿cuál es? Las que nacemos de nuestra mamá, ¿no? De la carne, ¿no? Esa es la primera vez que nacemos. La segunda vez que nacemos, ¿cuál es? Ya hemos leído de eso, ¿se acuerdan? Cuando nosotros realmente nos entregamos la vida a Jesucristo, creemos en Él, nos bautizamos en agua y nos da su Espíritu Santo, es cuando es un nuevo nacimiento, ¿verdad? Entonces nacemos 2 veces, una cuando nacemos y la otra por el Espíritu, ¿no? La primera es carnal, porque venimos de nuestra madre, y la segunda es espiritual, porque volvemos a nacer en Cristo, ¿no? Y morimos solamente una vez carnalmente, porque aunque tú seas salvo vas a morir, ¿no? Tu cuerpo físico va a morir, tu cuerpo aquí en terrenal va a morir, ¿no? Pero aquí dice que no como tal va a morir, sino se va a dormir, ¿no? Va a estar dormido, o sea que algún día va a despertar ese cuerpo, ¿verdad? Cuando venga Jesucristo, va a despertar. Entonces nada más está dormidito, ¿ajá? Pero en cambio, los que no creen en el Señor Jesucristo van a recibir 2 muertes, ¿verdad? Y nace una vez de la mamá carnalmente. ¿Y por qué muere 2 veces? Primera, cuando se muere carnalmente, ¿no? Ya se muere, y ese sí se va a morir. Y la segunda vez va a morir cuando después el Señor, de los que pasen los 1000 años, ¿sí se acuerdan que hablamos del Apocalipsis, no? Y que van a haber muchas etapas. Cuando el Señor Jesucristo diga, voy a destruir esta tierra totalmente, ¿verdad? Necesita que juzgar a los que murieron, que no creyeron en Él. Porque todos vamos a morir carnalmente, ¿verdad? Pero una vez yo escuché que dijeron, ¿y todos vamos a resucitar aunque yo me vaya al infierno? Sí. Cuando el Señor Jesucristo venga después de los 1000 años y Él va ya a quitar todo lo de esta tierra, va a resucitar a los que no creyeron en Él. Y va a traer sus almas del infierno y las va a juntar con sus cuerpos. Pero solamente ¿saben para qué? Para hacerle su juicio. ¿Se acuerdan que hablamos del juicio en el trono blanco donde va a estar el Señor Jesucristo? Y va a decir, pásate. Y te va a decir, por esto, por lo que hiciste, por aquello. Te va a pasar toda tu vida y te va a decir, por eso es que te vas a ir a la muerte eterna, al lago del infierno, ¿verdad? Y vamos a estar ahí todos alrededor de esos juicios con el Señor Jesucristo, sus salvos, ¿verdad? Sus santos. Entonces ahí es donde queda el Salmo 91, que dice ahí, y verás la recompensa de los impios. ¿Te acuerdas que me lo dijiste? Ah, pues el Señor me dijo, ¿qué es eso? Que cuando esté en el juicio tú verás cuál es la recompensa de los impios. Los impios, ¿quiénes son? Los que hacen las cosas malas, ¿no? Los que no creyeron en Dios, los que pecaron. Bueno, pues tú verás la recompensa que Dios tiene para ellos, que es la muerte eterna, que serán echados al lago del infierno.
Y ¿sabes qué? Todos los que son salvos estarán ahí, pero ya no podremos hacer nada. Ni Dios va a poder hacer algo por esas almas. Entonces, si tú conoces a alguien que no cree en Dios, que no ha entregado la vida a Jesucristo, yo te digo que es hoy el momento. Porque en el juicio tú ya no puedes hacer nada, ni Dios va a poder hacer algo por esas almas. ¿Tú crees que van a decir ahí, van a suplicar, van a rogar? No, Señor, perdóname. ¿Y sabes qué el Señor va a decir? Yo te vi allá cuando tenías la vida terrenal, la oportunidad. ¿Y qué hiciste? Cerraste tus oídos, ¿verdad? No quisiste escuchar mi palabra de Dios. Por eso es que estás aquí. Y saben, mucha gente dice, pero ¿cómo mi mamá, mi hermana o quien sea se va a ir al infierno si fue una buena madre? Si hacía cosas buenas, no le hacía daño a nadie. Pero sabemos que ahora en el Evangelio dice que no vamos a ser salvos por obras, por buenas obras no vamos a ser salvos, sino ¿por qué vamos a ser salvos? Por la fe, por creer en Jesucristo, ¿verdad? Que nos bautizamos en agua y nos da su Espíritu Santo. Ahorita vamos a hablar de eso en los versículos de la Biblia para que ustedes vean que esto yo no lo invento. Es la única manera. Aunque tú hayas sido aquí una buena persona en la tierra, si no crees en eso, te vas a ir al infierno. Es fuerte esto, pero así ahorita lo vamos a leer porque ahí dice eso en la palabra de Dios. Entonces, ¿sabes que en el infierno no va a estar tanta gente mala? No va a haber tanta gente mala. Si no sabes por qué va a ir mucha gente al infierno, y esto no es ni hablar mal de esas personas, es por ignorar la palabra de Dios. Por eso es que ellos van a estar ahí, no por ser malas personas, sino por ignorar la palabra de Dios. ¿Qué es ignorar? No saber de algo, ¿no? Tú puedes ignorar, podemos ignorar muchas cosas. Yo ignoro aún muchas cosas, pero lo que yo digo, por lo menos ignorar la palabra de Dios, ya no, ¿verdad? Y mucha gente se muere ignorantes en la palabra de Dios, y por eso es que van a ir al infierno, no porque sean malas personas, porque por obras no seremos salvos. Sí, ¿qué dice la palabra de Dios? Que uno, ¿verdad? De todos los mandamientos que tenemos que hacer, que es no robarás, no matarás, por eso no lo hacemos, ¿verdad? Pero no dice ahí que por eso vas a ser salvo. Pero no por dice eso. Por ignorante sí puede ser salvo, que nunca le hablaron de la palabra de Dios. Pero eso sí puede Mira, ser. voy a leer la palabra, voy a leer los versículos y tú sacas tu conclusión. Para que no vayas a decir que yo pongo en mi boca cosas que no son. Yo los voy a leer y ahí claro dice que quién será salvo o no será salvo. Porque yo creo que en esta época, hermanos, es muy raro quien no sepa de Dios, quien no haya escuchado algo de Dios. Bueno, en esta época sí, pero anteriormente. Pero anteriormente recuerda que había otros estatutos, ¿lo recuerdas? Que fueron católicos, ellos. Voy a leer la palabra de Dios, ¿va? Para que yo lo que este tema, a lo mejor a mucha gente lo va a sentir feo, ¿no? O va a decir, esta se equivoca. Yo te invito a que leas la palabra de Dios y ahí lo dice. Es difícil, pero si aún tú tienes gente aquí en la tierra que amas, aún no es tarde para ellos ni para ti. Para las personas que ya fallecieron, ya no hay solución y lo dice la palabra de Dios. Cuando alguien muere, ¿qué hacen? Ponen a orar, ¿verdad? Se ponen a leer sus rosarios. Pero ¿sabes qué? Desgraciadamente, cuando tú mueres, automáticamente vienen los ángeles por ti a llevar. Tu alma se desprende porque tu cuerpo se queda. Pero tu alma sí, automáticamente se va al cielo o se va al infierno. Entonces, es como el diablo, si sabe que esa persona no creía en la palabra de Dios por ignorante,
por ignorancia, vamos a suponerlo porque fue malo o no sé, el Señor va a ver adentro de tu alma. ¿Tiene el Espíritu de Dios? ¿Sí o no? Recordemos que el Espíritu de Dios es la garantía, ¿para qué? Para la salvación eterna, y bien lo dice en la palabra de Dios. Por eso es lo que a mí me preocupa, por eso es lo que yo les digo, en la mañana yo estaba preocupada y ahora que estuve haciendo la prédica, el día de hoy, leyendo los versículos de la Biblia, yo me preocupé mucho, porque yo digo, Señor, pero entonces ¿cuántas personas van a ir a tu presencia si la mayoría está ignorante de tu palabra? Está ignorante. Y así me dijo el Señor, pues ve, por eso es muy difícil entrar allá arriba, porque cuando tú estés allá arriba, hermano, va a ser una recompensa que no cualquiera se lo va a merecer. No por decir creo en Dios vas a ser salvo, porque hasta el diablo cree en Dios, ¿no, hermana? Y a poco el diablo va a volver a entrar otra vez al cielo. Una vez que fue echado allá aquí al infierno, ya jamás va a volver a entrar al cielo. Entonces, si tú eres un hijo del diablo, lo que hablamos, pues no puedes entrar al reino de los cielos. Vamos a seguir leyendo para que ustedes lo vean. Pero ¿por qué nos tenemos que morir? ¿Ustedes saben de dónde viene la muerte? ¿Ustedes saben por qué nosotros nos tenemos que morir? ¿No? Bueno, esa respuesta está en Génesis. En Génesis ahí nos dice por qué existe la muerte y nosotros carnalmente tenemos que morir. En Génesis 2, 15, 17 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivase y lo guardase. Y Jehová Dios mandó al hombre diciendo: puedes comer de todos los árboles del jardín. Por eso hay muerte, hermanos, por el pecado de Adán y Eva. Cuando Dios creó a su imagen y semejanza al hombre, ¿verdad? Fue a Adán, ¿no? Y a Eva. Pero ellos pecaron, y el pecado que conlleva la muerte. Entonces ellos ya no tienen la imagen y semejanza de Dios, ya no, porque pecaron. Y desgraciadamente por eso es que nosotros tenemos que morir, ¿verdad? Porque por lo que hicieron Adán y Eva, que pecaron. Entonces el pecado lleva a la muerte. Por eso nosotros nos tenemos que morir carnalmente. Por eso, porque si ellos no hubieran pecado en nosotros, nadie de nosotros hubiera muerto. Nadie. Hubiéramos sido eternos. Pero como Dios es tan misericordioso con nosotros, que dijo: no puedo permitir que todos mueran eternamente. Por eso es que mandó a su Hijo Señor Jesucristo, ¿verdad? Para que por medio de Él nosotros nos vamos a dormir, pero Él va a venir y nos va a llevar allá al cielo y vamos a vivir eternamente y ya no más vamos a morir, ¿verdad? Pero pues nuestro cuerpo físico sí va a morir, ¿no? Pero es por el pecado que cometieron Adán y Eva, porque el pecado lleva a la muerte, tanto física como espiritualmente, ¿verdad? Ya lo hemos hablado, que cuando uno está lejos de Dios, uno está vivo, pero está muerto en vida, ¿verdad? No hay vida. De hecho, es lo que ahorita vamos a hablar. Entonces, no estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, por eso es que nos tenemos que morir por el pecado de Adán y Eva. Estamos hechos a semejanza del pecado de Adán y Eva. Pero ya les dije, nosotros vamos a vivir y vamos a hacer ahora sí semejanza de Dios cuando el Señor Jesucristo nos resucite nuestro cuerpo, nos junte con nuestra alma y vayamos con Él al cielo. Entonces ahí sí vamos a hacer imagen y semejanza y ya no vamos a pecar, ya no va a haber dolor como lo sufrimos aquí, ya no. Y eso lo hizo el Señor por medio de su Hijo Jesucristo, por el gran amor que tiene por nosotros, ¿verdad? Para que no muéramos eternamente, sino tengamos una vida eterna con Él, ¿verdad? Hay dos tipos de muerte, hermanos, la espiritual y la carnal.
Nosotros cuando nacemos en un cuerpo de carne, ¿verdad? Pero también nacemos ¿con qué? Con una alma, ¿verdad? Cuando nosotros nacemos muertos, porque no tenemos el Espíritu de Dios, ¿ah? Nacemos muertos. Por eso es que hay un versículo que dice que hay mayor gozo el día de tu muerte si fuiste salvo que el día de tu nacimiento, porque tú cuando naciste muerto, pero si tú recibiste a Cristo en tu alma, ya no mueres muerto, sino mueres vivo, ¿verdad? Y la promesa de que un día vas a resucitar y te vas a ir con Dios a tu vida eterna. Ajá. Entonces, una persona que nunca conoce al Señor Jesucristo, que ignora la palabra de Dios, que anda en malos pasos, que anda en pecado toda su vida, va a vivir muerta. Por eso es que le tiene miedo a la muerte. Mucha gente dice, yo no me quiero morir, si supieran que ya están muertos en vida, porque su espíritu está lleno de ¿qué? De cosas malas o está vacía. Por eso hay gente que por más que haga, por llenar ese vacío que siente, tome, fume, se drogue, vaya a las fiestas, lo que quiera, siempre tiene muchas cosas y no se llena. ¿Y sabes por qué? Porque su alma está vacía, porque ese lugar le corresponde únicamente a Dios. Y nunca va a llenar ese vacío hasta que esa alma no esté llena por el Espíritu de Dios, hermanos. ¿Ah? Entonces, si tú ya recibiste a Dios en tu corazón y ya tienes en tu alma al Señor, el Espíritu de Dios, tú ya no estás muerto, tú ya estás vivo y vas a vivir eternamente. Vas a dormir, tu cuerpo carnal sí, pero va a resucitar un día y va a vivir eternamente con el Señor Jesucristo, a diferencia de los que no creyeron en Él. Ajá. Bueno, vamos a leer Efesios 2. Efesios 2, 1, 5. Dice, en cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos, en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Pero Dios, quien es rico en misericordia a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Entonces dice que por medio de Jesucristo vamos a estar en medios celestiales, ¿no? Porque había pecado aquí, hijos de ira, lo que hablamos la otra vez, que pecan, que no tienen temor a Dios. Pero por medio de Jesucristo es que nosotros vamos a llegar al Padre y vamos a estar en lugares celestiales. No dice ahí que por obras, ¿verdad? Y dice que por obras, por ser un buen esposo, una buena maestra. Ahí no dice. Ahí dice que por medio de creer en Jesucristo vamos a ir a lugares, que dice, celestiales, ¿no? Vamos a Santiago 2:26. Porque tal como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, si tú no tienes fe en Jesucristo, todo lo que hagas está muerto en tu vida, así como tu cuerpo, porque está muerto, no tiene el Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque dice, porque tal como el cuerpo sin el Espíritu está muerto. O sea, tu cuerpo, si no tiene el Espíritu de Dios, está muerto tu alma. Ajá. Bueno, ahora vámonos a Juan 3:8.
te digo que a menos que uno no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ahí está, ¿verdad? Ya lo leímos. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo, que a menos que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el Señor Jesucristo? Y aquí claro que dice, si no naces del agua y del Espíritu, no verás el reino del Dios, ¿verdad? Arriba que dice que si no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Es la única manera para que tú puedas ver y entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Ahí ya lo leí para que no vayan a decir que yo he hecho mentiras. Ahora vámonos a Colosenses 2:13. Dice, mientras vosotros, eso creo que ya lo había leído, no, mientras vosotros estabais muertos en los delitos y en la incircuncisión de nuestra carne, Dios nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos de todos los delitos. Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado del medio al clavarla en su cruz, ¿verdad? Entonces, tú tenías el pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Y por eso ya estaba juzgado a que tuvieras una muerte eterna. Cuando naciste muerto. Pero como Dios es tan misericordioso, mandó a su Hijo, Jesucristo, que por medio de Él te va a dar vida eterna. Y si tú crees en Él, en lo que hizo por Él, naces de nuevo en agua y en espíritu, tú verás el reino de los cielos y vivirás eternamente. Entonces esa maldición de Adán y Eva, ¿qué? Queda anulada. Ajá, ya vemos. Ahora vamos a leer Primera de Pedro. Y dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los el 3, el versículo es Primera de Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo dentro de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. ¿Qué es incorruptible? ¿Qué es incorruptible? Dice, para una herencia incorruptible. O sea que algo, por más que tú quieras ahí hacer cosas chuecas, no vas a recibir esa herencia, ¿verdad? Tienes que hacerlo de una manera recta, como el Señor nos dice, ¿verdad? Porque hay gente que dice, Señor, pero yo creí en ti, ¿verdad? Yo era una buena persona. Y aquí dice que la herencia no la vamos a recibir de una manera incorruptible, sino es como dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hablamos de cómo saber si eres un hijo de Dios o un hijo del diablo? Que hablamos que la garantía para que tú entres en el reino de los cielos es que ser un hijo verdadero de Dios. La llave, ¿cuál es para entrar al reino de los cielos? Es que Dios vea que tu alma está en el Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque es automático, tú te mueres
o los demonios, el diablo, ¿qué hay aquí en tu alma? Te van a decir, no, este es un hijo del diablo. Entonces, pues Dios no va a poder venir, no va a poder hacer nada por ti. Se van a llevar los demonios tu alma. En cambio, si Dios ve que eres un hijo de Dios, Dios te selló con su Espíritu Santo. Ya está sellado. Va a decir, no, este es mío y este yo me lo voy a llevar allá arriba, ¿verdad? Esa es tu llave, el tener el Espíritu de Dios en tu alma. Si no ven eso, entonces automáticamente ya sabes para dónde va a ir tu alma, ¿verdad? Ahí lo dice. Bueno, entonces hay dos lugares cuando uno muere a donde se va a ir, no hay de otra, al cielo o al infierno. Aquí no hay purgatorio, ¿verdad? Porque hay muchas religiones que hablan de un purgatorio, que cuando tú te mueres vas a estar en un lugar en donde puedes estar ahí un tiempo y pedirle a Dios misericordia y tal vez Él se pueda apiadar de tu alma. No, no existe eso, porque en la Biblia no habla de eso. Aquí habla es que automáticamente tu alma se va al cielo o se va al infierno. No hay de otra. Ajá. Entonces esos dos lugares nada más existen, no hay otro más. Ajá. Vamos a leer Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó el hombre de polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, el hombre llegó a ser un ser viviente. ¿De dónde venimos, hermanos? Del polvo, ¿verdad? De ahí formó el ser viviente a Adán, primer hombre del mundo. Entonces, como así nacemos, así vamos a terminar en polvo. Nuestro cuerpo se va a desintegrar y vamos a hacer cenizas, vamos a hacer polvo. Cuando un niño nace y para que respire, ¿qué le hace el doctor? Le da su nalgada. Entonces, ¿qué hace ese niño? Exhala, ¿no? Y respira. Cuando uno muere, es lo contrario, que uno hace en lugar de respirar, ¿verdad? Inhala. Así es. Entonces vean, igual, aquí dice el Señor Jesucristo, tú naces del polvo y así terminarás. ¿Ven cómo es, no? Igual, tú naces, respiras, pero cuando mueres vas a inhalar, ¿no? Entonces vean cómo es, ¿no? Así es la muerte, así es, y así todos. Mucha gente dice, no, yo no. Mucha gente se preocupa aquí en la tierra por su cuerpo, por verse bien. Pero ¿de qué sirve si no se preocupa por cuidar su alma? Yo no digo que no nos cuidemos el cuerpo, porque sí hay que cuidarlo, porque es templo de Dios. Pero hay que cuidar el cuerpo y el alma, ¿verdad? Porque si no estamos muertos y de nada sirve tener un cuerpo bonito si nuestro cuerpo eternamente va a morir. No sirve de nada, hermano. Porque cuando Dios nos resucite a nosotros que somos salvos, cuando venga el Señor Jesucristo, al arrebatamiento, que ya hemos hablado también de eso, Él va a venir y como tú te moriste, así te va a resucitar tu cuerpo. Y en ese cuerpo tú vas a vivir eternamente. Si moriste de una enfermedad, si moriste de accidente, quemado, no sé qué, Dios va a regenerar tu cuerpo, ¿verdad? Y ya no va a haber dolor, ya no va a haber angustia, ¿verdad? Ya no vas a morir, ya no vas a envejecer. Si tú moriste así, no sé, joven, ya no vas a envejecer, te vas a quedar así como estás, vas a vivir eternamente. Si fuiste un niño así, ese va a ser tu cuerpo que va a resucitar. Porque hay gente que dice, voy a reencarnar en otra persona, en un animal, nada de eso. Vas a resucitar en tu mismo cuerpo que tienes tú. Por eso es importante también cuidarlo, ¿verdad? Pero no nada más el cuerpo carnal, sino que tu alma también. Y hay mucha gente que se olvida de eso, de cuidar su alma, ¿verdad? Su corazón, sus pensamientos, porque recuerden que los pensamientos influyen mucho en nosotros, si pecamos, si no pecamos, ¿verdad? Entonces todo eso hay que cuidarlo, no nada más el cuerpo, hermano. Ahora
Corintios 15, que este 1 de Corintios 15, hermanos, grábenselo de memoria. Cuando vayan a hablarle a algún hermano, porque esto es el Evangelio de Dios. Esto, si tú crees realmente en esto, serás salvo. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios y hermano de Sóstenes, dice a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, dijo, para que nadie diga que ha sido bautizado en mi nombre, pero también bautizar los de la... espérenme porque me equivoqué, hermanos. 1 de Corintios 15, ¿ya lo tienen? Aquí está, dice, nos dio gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre en cuanto a vosotros por la gracia de Dios que nos fue concedida en Cristo Jesús, porque en todo habéis sido enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Así el testimonio de Cristo ha sido confirmado entre vosotros. Entonces, ¿qué aquí nos dice el Señor? Que es por medio de Jesucristo, ¿verdad? Que nosotros vamos a ser salvos. Y que nuestro apóstol, ¿quién es? Pablo, ¿verdad? Y todo lo que él le dijo es lo que tenemos que hacer nosotros para ser salvos. ¿Y qué dice el Evangelio de Dios, hermanos, que debemos de hacer para ser salvos? Creer en el Señor Jesucristo, arrepentirnos, que Él resucitó al tercer día, que Él murió por nosotros en la cruz y se llevó nuestros pecados, y que entonces Él también va a venir y nos va a resucitar, ¿verdad? Si no creemos en eso, no podemos llegar al reino de los cielos. Vamos a leer Lucas 16. (19-28). Cierto hombre, esta mucha gente dice que es una parábola, pero ahí en la Biblia no dice que sea parábola, sino es una historia que pasó y que Jesucristo la contó. Dice Lucas 16, 19, dice: cierto hombre era rico, se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Y cierto pobre llamado Lázaro estaba echado a su puerta lleno de llagas, y deseaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Cuál es el seno de Abraham? El cielo. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades es el infierno, hermanos. Estando en tormento, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces tu alma, si te vas, ahí dice que si tú te vas al infierno, vas a ver incluso a los que están en el cielo y vas a ver su vida de ellos, y tú vas a estar atormentado en el fuego, en llamas. Y aquí dice que tenía sed, ¿verdad? Y que pedía que le dieran agua porque hacía calor, porque estaba cansado. Eso es lo que dice aquí. Dice: además de todo esto, un gran abismo existe entre nosotros, vosotros, para los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pueden cruzar para acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los que están en el infierno van a querer cruzar al cielo, pero no van a poder, ¿no? Y a lo mejor también los que están en el cielo van a ver cómo sufren los que están en el infierno. Y si está alguien ahí que tú conoces, tampoco vas a poder hacer nada. Por eso es que cuando puedes hacer algo por esa persona, es ahorita que aún están vivos y que tú estás vivo, ¿verdad? Ya después ahí dice que no puedes pasar. Y él le dijo: entonces te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, pues tengo
5 hermanos, de manera que les adviertas a ellos para que no vengan también a este lugar de tormento. O sea, el rico le decía, ¿verdad?, que fueran a hablarle a sus hermanos, porque él no quería que pasaran lo que él estaba pasando. Entonces así tú vas a decir, te vas a acordar de tu hijo, de quien tú quieres en esta tierra, y vas a decir, por favor, venles a hablar, porque no quiero que ellos estén aquí donde yo estoy, así como el rico. Y vamos a ver qué le dijeron. Pero Abraham dijo, tienen a Moisés y a los profetas. En ese tiempo tenían a Moisés y a los profetas, que les escuchen a ellos. Entonces le dijo, no, padre Abraham, más bien si alguno va a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. ¿Qué quiere decir? Que hay mucha gente que cree que solamente van a creer si un muerto viene y les habla. Y eso no pasa. Tú debes de creer por lo que te dicen que los hijos de Dios, ¿verdad? En ese caso decía Abraham y los apóstoles. En este caso, ¿a quién son? Las personas que estamos Al servicio de Dios, ¿no? Porque a veces, ahorita me oyen, y hay gente que dice, ay, esta, ¿no? Esta idólatra, y esta nada más me espanta, ¿no? Pero no es verdad. ¿Y qué dice aquí? Solamente que escuchen a los que están todavía sirviendo a Dios, dando el evangelio de Dios. Si ellos quieren hacer caso, qué bien, y si no, pues estarán aquí contigo, ¿verdad? Entonces, tal vez si tú conociste a alguien y no fue salvo por lo que tú quieras, tal vez esté igual clamando en este momento su alma todos los días por alguien que tiene aquí en la tierra. Y tal vez Dios es tan misericordioso que mandó a alguien en tu vida, a algún apóstol o a alguien, ¿verdad?, algún servidor de Cristo, para que te hable, porque se compadeció un poco del alma del que está ahí atormentado. Por él ya no puede hacer nada, pero por la gente que aún vive así. Entonces, estamos leyendo esta historia que no dice en la Biblia que es una parábola, sino que es una historia que la contaron, que entonces es verdad. Entonces ahí mismo nos dice que cuando tú estés en el cielo o en el infierno, tú vas a ver lo que pasa en los dos lados, ¿verdad? Pero no va a haber manera de que tú pases al cielo ni que tú vayas al infierno a salvar a un alma que tú quieres, ¿no? O que tú quisiste. Entonces por eso es que ahora te corresponde a ti hablarle a los que amas, porque tú no quieres, ¿verdad?, que ellos estén ahí atormentados, porque es un lugar donde hay lamentación, donde hay fuego, donde hay calor. Vamos ahora a leer Mateo 10:28. Dice, no temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teme a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el que te mata el cuerpo y el alma? El diablo. Entonces dice aquí, no temas a los que matan aquí en el cuerpo. Aquí si tú eres un hijo de Dios y te matan, te mueres, no temas, porque no van a poder matar tu alma. Esa ya no, esa ya la tiene Dios. Entonces si tú te mueres, te vas a ir con Él, ¿no? Pero teme más aquel que mata no solo el cuerpo, sino el alma, que es el diablo, porque ese te va a llevar a la muerte eterna. A ese es al que hay que temerle, no a la muerte aquí en la tierra. Vamos a leer Proverbios 15:24. Dice, al prudente el camino de vida le conduce arriba para apartarse del Seol abajo. El Seol es el infierno, ¿no? Y el Seol
está abajo. O sea, ¿qué quiere decir? Que el infierno está abajo, no está en otro lado, sino está abajo de la tierra. ¿Ja? Imagínense qué calor se ha de sentir. Si tú hay un día con sol y caminas en la tierra, en el pavimento y en la calle, ¿cómo se siente? Está súper caliente. Imagínense todavía qué profundidad está el infierno y luego el fuego. Imagínense, nada más ustedes imagínense, el tormento. ¿Y saben qué es lo peor? Que los demonios te están atormentando cada minuto, cada instante. ¿Y sabes cómo te atormentan? Recordando cuando te hablaron del Señor Jesucristo y cuando tú dijiste, ay, no, eso no me interesa, ay, no, eso es una idolatría, ay, no, qué hueva, yo voy a vivir mi vida. Todos esos te los van a estar ahí los demonios torturando, te van a estar torturando lo que hiciste mal, tus pecados, tus faltas, todo, y tú vas a estar volviéndote, ¿qué? Casi loco, tu alma va a decir, ya no más, ¿no? Y viendo a los que están en el cielo y cómo disfrutan, imagínense qué tormento, por eso dicen que es un lugar de tormento, donde el alma nunca va a descansar, jamás va a descansar. Imagínense, y no es por un año, no es por sino es eternamente. Aquí en la vida le gozaron, ¿no? Que aquí dicen, ay, aquí yo vivo mi vida, aquí le gozaron. Pero la vida aquí es muy cortita, es temporal, no es eterna. Aquí la gozaste. Y tal vez aquí los que seguimos a Cristo pasamos por cosas, sacrificamos también cosas. Pero tú sabes que esta morada es temporal, que cuando tú te mueras, ahora sí vas a vivir eternamente y ahora sí va a haber gozo, va a haber paz, ya no va a haber dolor, ya no va a haber lloro, ya no va a haber nada, ya no va a haber muerte. Incluso cuando les hablé del Apocalipsis hablamos que dicen que los animales que ahorita son feroces y que es por lo mismo, por el pecado, ¿verdad? Que hay veces que algunos animales no podemos convivir con ellos. Incluso dicen que con esos animales tú vas a poder convivir con un tigre, con un león, con un oso, con una pantera, con cualquier animal, y ya no va a haber maldad. Entonces, ¿por qué tú piensas que alguien que está en pecado, alguien que es malo, alguien que no conoce de Dios va a estar ahí en el cielo? Si solamente va a estar ahí en el cielo la gente incorruptible, la gente, ¿verdad?, que no tiene mancha, la gente que sabe de Dios y lo que hizo por nosotros. Solamente es un lugar especial. Es como cuando a ti te invitan a una fiesta, ¿no? Y te dan tu invitación. Tú llegas al evento y te ven. Ah, sí, estás en la lista. Pásate, ¿no? Y te abren. Es lo mismo en el cielo. Si tú no estás en el libro de la vida, te van a buscar y decir, no, pues es que no apareces aquí, no eres el invitado aquí. Tu lugar es en el infierno, no aquí. Entonces, pues le digo, es un lugar incorruptible. La herencia es incorruptible. No vas a decir, bueno, yo quiero que esa herencia pase a mis generaciones. No, la salvación es individual. La herencia es individual. A veces duele porque tú dices, yo quisiera que todos mis seres queridos tuvieran esa herencia si yo la voy a tener, pero desgraciadamente no es así. Es individual. En Apocalipsis 20 habla ahí el día. El Apocalipsis es un libro profético, ¿verdad? Ya lo hemos hablado y lo estudiamos. De hecho, no solamente en una prédica, le dimos varias prédicas, porque es muy amplio y hay muchas cosas importantes que hay que saber. En Apocalipsis 20, del 11 al 14 dice: vi un gran trono blanco al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. Y vi también a los muertos grandes y pequeños que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a
obras. Pero este juicio del trono blanco solamente es para aquellos que murieron sin Dios, a los que están en el infierno. El Señor, después que pasen los 1000 años, los va a resucitar y los va a juzgar. Va a abrir su libro y va a decir: por esto, por aquello, no estás aquí en el libro de la vida, ya te busqué, no estás. Por esto y por tus pecados, por lo que hiciste. Y la gente va a suplicar, va a rogar, va a llorar y te va a decir: Señor, pero estoy pasando aquí tu vida. Ve, por eso estás aquí. Ni modo, te vas al lago del infierno eternamente. Ya no hay otra cosa para ti. Y ahora no solamente tu alma, sino tu cuerpo y tu alma y todo. Vamos al lago del infierno. Y ahí van a estar. Hay un libro que habla del infierno, ¿verdad? Y luego hablamos de ese tema si quieren, pero yo leí un pedacito en donde dice que los que son los demonios, van a estar todas las clases de demonios que existen ahí en el infierno, y cada uno va a torturar de diferente manera a las personas que están en ese lugar. Imagínense que todos los días te torturen y riéndose de ti, y luego las llamas, el calor, la angustia. Ni tan siquiera, ni me quiero ni imaginar cómo será el infierno. Pero así dice que serán juzgados. Nosotros, los que seremos salvos, cuando venga el Señor Jesucristo por su iglesia, nos va a llevar allá con un cuerpo celestial. Y no nos va a juzgar porque Él ya nos perdonó, ¿verdad? Porque si pecaste, ya si tú creíste en Dios, naciste de nuevo y eres una nueva criatura, y ya Dios te perdonó tus pecados, ¿verdad? Entonces ya no tiene nada que juzgarte. Más bien va a empezar, ¿se acuerdan cuando hablamos de que va a dar sus premios? Sí. Que va a dar sus coronas, sus galardones. ¿Se acuerdan que hablamos? Sí. Que de acuerdo a lo que hiciste, ¿no? El gran premio es ser salvo. Pero de acuerdo a lo que hiciste aquí, nos va a dar nuestros galardones y nuestras coronas a su servicio. ¿Cuántas almas trajiste al cielo? Te va a decir el Señor. Ah, mira, trajiste tantas. Por eso es que tienes la corona, ¿no? O sea, ya es eso extra, ¿no? Es como decir, bueno, eso ya es extra, pero imagínate qué bonito. Si tú sientes bonito que alguien te regale algo, imagínense que Dios te dé esos regalos. ¿Qué no vas a sentir? ¿Qué vas a decir? Aquí en la tierra valió la pena las humillaciones, ¿verdad? Que me hicieron gente, que me criticaron, que hablaron de mí, ¿verdad? Que me hicieron el feo, que me despreciaron, pero no importa porque el Señor Jesucristo no me despreció, ¿verdad? Y por eso es que yo estoy recibiendo ahora estos galardones. Y esa va a ser tu recompensa para ti. ¿Ah? Entonces, cuando tú te mueras, yo por ejemplo, el día que yo me muera, yo no quiero que la gente esté llorando, yo no quiero que la gente esté triste, al contrario, quiero que la gente esté llena de alegría y gozo, porque yo ya voy a estar en un lugar mejor que aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, más bien preocúpense por ustedes que aún quedan en la tierra, porque ustedes son los que aún tienen que luchar, ¿verdad? No por los que sí. Si tú sabes que alguien murió en Cristo, no debes de estar triste, al contrario, el día que muera hay que cantar alabanzas, ¿verdad? Porque ya el cielo está gozoso de que hay otra alma más para Cristo, que ganamos otra alma más para Cristo. Contentas. Pero cuando no es así, hermanos, pues sí hay tristeza, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no pudimos salvar esa alma y no sabemos ahorita que esa alma en dónde esté, qué esté pasando. Esa angustia, no sabemos. No sabemos las horas de angustia que esté pasando esa alma. Pero saben que por más que hagamos misas, rezos, cánticos, rosarios, ya no hay nada que hacer por ellos. Mejor yo te digo, no pierdas el tiempo haciendo por eso por un muerto si es que ya murió. Mejor utiliza ese tiempo y empieza tú a leer la palabra de Dios, a arrepentirte de tus pecados o de hablarle a alguien más
la palabra de Dios que aún está viva, porque aún hay esperanza para ellos. Para los que están muertos, ya no la hay. Es fuerte y esto es cruel, ¿no? Porque es cruel. Pero más cruel es cuando la gente tú le hablas de Cristo y no quiere oír por su necedad. ¿Sabes qué? Van a estar lleno el infierno de gente que ignoró la palabra de Dios y de gente necia, de idolatría, de religiosos, porque se aferraron más a su idolatría, a su religión, a su necedad, que a poder abrir su corazón y su alma para que entrara la palabra de Dios, ¿verdad? De eso sí van a estar llenos el infierno, no de gente mala, déjame decir que ni de gente mala, sino es eso. Por eso es que el cielo es un lugar muy exclusivo y no cualquiera va a entrar, no porque él dijera, Dios, yo creo en ti, va a entrar. No va a entrar esas personas. Vamos ya para terminar a leer Colosenses 1, 4, 6. Bueno, hermanos, es que todavía tengo muchos versículos aquí, pero si no, yo mejor los hago mención y los leen ustedes, porque si no, no vamos a terminar. Colosenses 1, 4, 6. Porque hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual habéis oído en la palabra de verdad del Evangelio. La palabra de verdad del Evangelio, no la palabra en donde dicen cosas que no son, no, la palabra de verdad. Tenemos una esperanza de que nosotros vamos a estar con ¿quién? Con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora vamos a 2 Corintios 5, 6, 8. Dice, así vivimos confiados siempre y comprendiendo que durante nuestra estancia en el cuerpo peregrinamos ausentes del Señor, porque andamos por fe, no por vista, pues confiamos y consideramos mejor estar ausentes del cuerpo y estar presentes delante del Señor. Por lo tanto, estemos presentes, ausentes, nuestro anhelo es serle agradables. O sea, que aunque estés o no ausente de tu cuerpo, ¿verdad? Siempre quieres estar en la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Cuando muere tu cuerpo, ¿no? A lo mejor tu cuerpo ya no va a estar presente, pero tu alma va a querer estar presente delante de Dios, ¿verdad? Igual que en la tierra, tu cuerpo, tu carne tiene que estar presente delante de Dios. Dice, porque andamos por fe, no por vista. La fe es la que te va a llevar a la salvación. Y mucha gente dice, si yo no veo que existe el cielo, el infierno, si yo no veo que un muerto, como le dijeron aquí al rico, no viene y me habla, no voy a creer. La fe, ¿qué es, hermanos? Es creer en algo que no se ve, pero que tenemos la certeza de que pasará. Entonces eso es, dice el Señor Jesucristo, que le agradan a aquellos que aún no viendo creen, ¿verdad? Que eso es a ellos lo que le agrada. El Señor a las personas que no ven nada, pero aún ellos creen en las promesas del Señor. Entonces para ellos será el reino de los cielos, por la fe. Entonces si tú esperas que venga un muerto a hablarte, que esperes realmente que veas el cielo, el infierno, déjame decirte que eso no va a ocurrir hasta el final de los tiempos, que será tarde para ti si no te arrepientes a tiempo. Ahora el versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces Dios te hace una nueva criatura, una nueva persona, porque ya no estás muerto, ya estás vivo. Y entonces cuando tú estés allá en el cielo, ya todas las cosas pasadas quedaron aquí, el dolor, todo lo, por eso es que mucha gente dice, y allá cuando yo esté en el cielo voy a tener conciencia
conciencia de lo que yo hice aquí en la tierra, de lo que fui. Según la Biblia dice que allá ya no habrá más dolor. ¿Qué quiere decir? Que allá ya no te acordarás más de las cosas que pasaste aquí en la tierra, porque se vuelve todo nuevo. Entonces allá empiezas una nueva vida, ¿verdad? Empiezas una nueva vida. Ya no va a haber, ya no te vas a acordar de esa enfermedad que te llevó a lo mejor a la muerte carnal. Ya no te vas a acordar de lo que pasó aquí en la tierra, ya no, porque allá solamente habrá gozo, habrá felicidad. Pues fíjate que dicen que no, que mucha gente cuenta que, por ejemplo, hay gente cuando pierde un hijo, ¿verdad? Cuando pierde un hijo, y aquí lo vemos en lo que leímos del Lázaro y del rico, que ellos se acordaron de su vida terrenal. Pero si vemos, por ejemplo, la gente que pierde un hijo, ¿verdad? Y que dice, mi hijo ya no lo voy a volver a ver. Si ella murió en Cristo, ¿verdad? Va a volver a ver a su hijo, va a poder estar con él. Esa es nuestra esperanza. Pues esos son misterios, ¿no? Que realmente en la Biblia tal como tal no vienen. Son misterios que, como dicen, la muerte es un misterio. Y Dios no dice exactamente todo. Él no dice cuándo va a venir, cuándo va a pasar ciertas cosas. Nos dice ciertas cosas, pero no los detalles, ¿no? Eso sí, vamos a tener, vemos a nuestros hijos o a nuestra familia, no lo sabemos. Lo que sí vamos a saber quiénes somos, eso tal vez sí, porque no podemos ver en esta historia que leímos de Lázaro y del rico, que ellos sí sabían quién era su familia, ¿no? Dónde estaban, que estaban vivos, no se tenían conciencia de ello. Entonces tal vez sí lo tengamos, pero ha de ser duro, ¿no? Yo preferiría mejor no tenerla, porque si no veo a alguno de mis familiares, ¿verdad? O de alguien que quiero, me va a doler, porque sé a dónde está. O sea, yo preferiría mejor que no. Y tal vez aquí me está dando Dios la respuesta a lo no, porque dice que allá no habrá dolor, habrá gozo y nueva criatura eres. Pero también dices que vamos a ver las personas que sufren Sí, o sea, pues sí va a haber conciencia de lo que pasó. Pues sí, yo creo que Porque sí. vas a ver a las personas que quisiste y que no están ahí. Pero imagínense qué dolor. por lo que dices, tú dices que nosotros, los gentiles que seguimos a Cristo y hacemos sus estatutos, que dice que Él nos va a poner adelante de los limpios para juzgarnos, ¿no? Dice No, nosotros no vamos a juzgar, no, nosotros no, o sea, para no, nada. Pero vamos a estar con Él. Bueno, vamos porque somos el ejército de Dios, somos el ejército de Dios y nosotros como su ejército, los ángeles, todos van a estar ahí, presentes. Dios es el único que va a juzgar, nadie más, ¿verdad? Pero por ejemplo, si nosotros no le hablamos a nuestros familiares, ahí no vamos a poder hacer nada, vamos a ver a un familiar, imagínense. De no hablarle a la persona. Yo por eso es que yo les digo, yo espero mejor que no, ¿verdad? Yo preferiría mejor que no, porque va a ser un dolor, imagínense, inmenso. Y yo creo que no, hermanos, porque si dice el Señor que ya no habrá dolor allá, que nueva criatura eres, nuevos pensamientos tienes, yo creo que no, hermanos. Yo creo más bien que los que sí van a tener conciencia son los que están en el infierno, porque ellos sí les van a estar recordando las cosas malas que hicieron. O a lo mejor sí hay conciencia, pero ya no vamos a sentir. Ajá, exactamente, porque ya no va a ser un cuerpo carnal, ¿no? Nuestro cuerpo carnal tiene sentimientos, sentimos. Y en cambio, pues si ya somos un cuerpo celestial, en realidad no les puedo decir qué se siente porque nunca he vivido en un cuerpo celestial, ¿verdad? Bueno, fuera, pero no, pero tal vez ya no vamos a sentir las mismas emociones, como dice la hermana. Ajá. Es un tema muy controversial, ¿no? Es un tema para pensar. Aquí lo importante es hablarle a la familia, ¿no? Así es. O sea, que principalmente. No, bueno, la familia primeramente y ya después a
Voy a leer otro versículo para que ustedes vean, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo que ha sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido para la alabanza de su gloria. Entonces, ¿cuál es tu garantía de entrar allá en el reino de los cielos? Tener el Espíritu de Dios. Si tú no tienes el Espíritu de Dios, ¿cómo vas a entrar al reino de los cielos? No tienes esa garantía tú. No, y por eso es muy importante el bautismo, ¿no? Exactamente, porque leímos que dice que del agua y del Espíritu vamos a nacer de nuevos. Y si no hay eso, pues ¿cómo vamos a entrar al reino de los cielos? Por eso es que a mí sí me urge bautizar a los hermanos que están aquí, y quien quiera hacerlo lo tiene que hacer, ¿no? Ya vimos por qué es que hay que hacerlo. Sí, tomar conciencia, ¿no? De lo que va a hacer es que ustedes dicen, no, yo lo voy a hacer porque yo quiero ser salvo y porque quiero entrar al reino de Dios, estar con mi Padre. O sea, eso es lo que uno debe de pensar. Entonces, pues no hay de qué pensar, Ramoncita, no hay que bañarla con agua, y a Juanita también. Digo, si ella está de acuerdo, ¿no? Voy a leer esto, ya son los últimos versículos. Dice: pero ahora, libres del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como vuestra recompensa la santificación y al fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si tú eres un pecador, dice que es muerte, ¿no? El pecado te lleva a la muerte, y a la muerte eterna, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a leer otro, segunda de Timoteo 1, 8, 10. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo. Más bien se participe conmigo de los sufrimientos por el Evangelio según el poder de Dios. Fue el quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, que dice, no me llamaron. Dice aquí que no te llamó por tus obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Entonces, Él nos llamó no conforme porque ser bueno por nuestras obras, no, sino conforme a su propósito, que cual fue dada por Cristo Jesús, ¿verdad? Porque lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, por eso es que fuimos llamados. Eclesiastés, vamos a leer un versículo de ahí. Eclesiastés 7:1 dice: mejor es el buen hombre que el perfume fino, el día de la muerte que el día del nacimiento. Entonces, es lo que les dije al principio, ¿no? Que es mejor el día de la muerte para quien es salvo que el día en que naciste. Porque cuando tú naciste muerto, y si tú recibiste a Jesucristo, vas a morir, pero no vas a morir eternamente. Solamente va a estar dormido tu cuerpo. Pero un día el Señor lo va a resucitar, como Él resucitó de los muertos. ¿Se acuerdan que hablamos que dice el Señor Jesucristo que cuando tú crees en Él, entregas su vida a Él, tus pecados son ya ahí, ya los pagó Él, ya son olvidados? Pero que juntamente con Él, tú también fuiste crucificado. Tu carne fue crucificada, y que por eso vas a pasar lo mismo que pasó Él: persecuciones, ¿verdad? Dolor. Todo lo que Él pasó. También, ¿qué más pasó? Dolor. ¿Qué más pasó Jesús? Perdón. Humillaciones. Y también, ¿qué? Sí, muerte. Y también, ¿qué pasó, mamá? Con sus apóstoles, que los traicionaron.
Te van a traicionar tal vez gente que amas en esta tierra. Te van a hacer el fuchi, el feo, lo que sea, porque la palabra de Dios dice eso. Y entonces, si Él resucitó entre los muertos, no solamente las cosas malas, ¿verdad?, que creemos, también una cosa hermosa va a ser contigo. Te va a resucitar de entre los muertos, como Él resucitó de entre los muertos. Ajá. Vamos a leer 2 de Corintios. Yo sé que había dicho que yo iba a terminar, pero es que es importante leer los versículos. 2 de Corintios 5:1 dice: porque sabemos que si nuestra casa terrenal es tienda temporal, se deshace. Tenemos un edificio de parte de Dios, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. O sea que si tu casa, ¿qué dice? Temporal, ¿qué es? Tu cuerpo, ¿verdad? Se muere. Nosotros tenemos un edificio allá arriba con el Señor Jesucristo que no está hecho de manos del hombre, sino que está hecha que por Dios. Es la promesa que el Señor nos hace, ¿verdad? Ahora les voy a leer Mateo 7, 52 y 53. Mateo 27, perdón. 52, 53. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de hombres santos que habían muerto se levantaron, y salidos de los sepulcros después de la resurrección de Él, fueron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces aquí está la profecía, que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de hombres santos se habían levantado de la muerte. Eso es lo que va a pasar con los que son salvos. Así como Jesucristo se levantó resucitó de entre los muertos, así nosotros vamos a resucitar de entre los muertos. Volvemos a agarrar la carne que teníamos. Sí. Tu cuerpo, el que tú tienes aquí terrenal, es el mismo que vas a llevarte allá, pero ya no va a ser carnal, ahora va a ser celestial, glorificado. ¿No entendiste lo que dije? Cuando tú te mueres, tu alma se va a desprender de tu cuerpo, porque nosotros estamos compuestos por cuerpo y alma. Hay gente que dirá que nada más es el cuerpo. No, es el cuerpo y el alma. El alma, adentro del alma, va a ver que está vacía. Si tú creíste en el Señor Jesucristo, no va a estar vacía, va a estar el Espíritu de Dios. Entonces esa alma se va a desprender y se va a ir al cielo. Pero si tu alma está vacía, no tiene el Espíritu de Dios, tu alma se va a ir al infierno. Y Él ahí va a vivir con Dios. Dios se va a llevar tu alma con Él allá al cielo. Entonces, cuando ya el Señor diga es hora, mande a su Hijo Jesucristo otra vez por su iglesia, por los que aún viven, ¿no?, aquí en la tierra, que son salvos, va a decir es hora. Ve por mis hijos. Va a venir por todos aquellos que aún viven, que son salvos, y va a resucitar de los sepulcros en el cuerpo que tenías aquí en la tierra, y va a juntarse con tu alma, que Él trajo las almas desde el cielo, las va a juntar, y entonces ya vas a hacer un cuerpo glorificado, un cuerpo celestial, y te va a llevar con Él hasta que Él otra vez baje, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en la batalla de Armagedón dice que va a venir con su ejército? ¿Quién cree que es su ejército? Pues todos los ángeles y nosotros los salvos vamos a venir. Es cuando vamos a volver a bajar, ¿verdad? Y cuando juzgue otra vez a los impios, ¿verdad? Vamos a también, porque ya nuestra casa va a ser aquí, pero va a ser una nueva una nueva tierra, ya no va a ser lo mismo de aquí. La nueva casa de Jerusalén. Entonces ya no vamos a vivir, porque va a ser todo nuevo. Y ya los que murieron que no creyendo en Dios, esos se van a ir ya eternamente al lago del infierno. Y dice que va a haber una parte en donde va a estar ahí el lago del infierno, y que va a ser un abismo así grande, y que entonces la gente que pase por ahí va a decir, mira,
los que no creyeron en Dios. ¿Y yo dónde estoy? En el paraíso, en el jardín del Edén. Fíjense nada más. Y esos que están ahí, los que van a estar ahí, a lo mejor aquí la gozaron en la tierra, pero nosotros la vamos a gozar más, ¿verdad? Eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, este es el último versículo que leo para terminar, que es en Apocalipsis 11. También porque luego no alcanzamos a dar todo, ¿no? No, me salté varios versículos porque ya era mucho. Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta en el cielo. Se oyeron grandes voces que decían: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Esa es la promesa que nosotros tenemos, que Él va a venir a tocar el ángel trompeta y el Señor va a bajar en una nube y va a venir por los que somos salvos, por sus hijos. Y entonces ahí la gente dirá: sí, cierto, era verdad lo que decían. ¿Y qué crees? Que será demasiado tarde. Porque no es que yo no pueda ser salvo, sí, porque recuerden que después de ahí del arrebatamiento, ¿qué sigue, hermanos? La época de la tribulación, cuando van a poner la marca de la bestia, que va a venir el anticristo, ¿se acuerdan? ¿Y cómo van a ser salvos las personas en ese tiempo? ¿Sí se acuerdan o no? Sí. ¿Cómo? Pues los van a... El diablo les va a poner un sello. Y con eso ya no... Ajá, te van a poner una marca porque es la marca del diablo. Y si tú aceptas que te lo pongan automáticamente, pues te vas a ir al infierno. Pero si tú dices: no, yo creo en Jesucristo, que Él murió por mis pecados, te van a degollar la cabeza, te van a matar, o vas a morir sin comida, porque no te van a vender nada, porque no tienes la marca de la bestia. Hay mucha gente por hambre va a aceptar. Sí, hay mucha gente que por hambre, por necesidad lo va a aceptar. Por eso es que la época más fácil para que tú seas salvo es ahorita. Es solamente entregándote la vida al Señor Jesucristo, nacer de nuevo, y eso te hace salvo. No es tan difícil, hermanos. Es que no es tan difícil. Dios es tan misericordioso que lo dio fácil ahorita en la época de la gracia, porque se acuerdan que en el Antiguo Testamento también fue muy duro, ¿verdad? Con las personas, pero ahora ya no. Si tú te quieres arrepentir y te quieres ir al cielo, hoy, hermanos, es el día. Si quieres hablarle a alguien de Dios, hoy es el día, porque tal vez después sea tarde, sea más difícil en la época de la tribulación que tú puedas ser salvo. Solamente con tu propia vida vas a poder ser salvo. Mientras, ya no hay. Y mucha gente llorará, chillará cuando vea que el Señor Jesucristo ya se va con las personas salvas. Dirá: yo me quiero ir contigo. Nada. Esa prédica me gustó. Dice que temblará, que habrá un temblor, que bueno, me salté esos versículos porque sí, pero dice que temblará, que caerá un granizo cuando el Señor Jesucristo venga, y que todos cuando vean que pasa eso, imagínense qué desolación, y sobre todo que tu familia nada más te quedes tú. Imagínense que cuando veas ya no quede nadie de tu familia, si es que aún vivimos, y digas tú: yo me quedé. O en la iglesia, ahorita estemos aquí en la iglesia y de repente: ay, yo nada más me quedé, ¿dónde están los hermanos? Se los llevó el Señor Jesucristo y yo me quedé por pecador, ¿verdad? Entonces, en esta mañana, hermanos, vamos a pedirle al Señor Jesucristo que si es que tú aún no has nacido de nuevo y te quieres bautizar, digas: yo me voy a bautizar, Dios me va a dar su Espíritu Santo, porque tú no sabes si mañana amanezcas. No sabemos, ¿verdad? Nadie sabe cuándo nos vamos a morir. Pero si tú estás preparado, ya lo hiciste. Hay gente que se puede arrepentir en su último momento. Hay gente que le dicen: estás desahuciada. Y esa gente, ¿sabes qué? Es muy afortunada.
Porque si es inteligente se va a arrepentir y se va a entregar a Cristo y van a nacer de nuevo, aunque ya la desahuciaron, ¿verdad? Pero ¿sabes? Tuvo la oportunidad, pero si tú no la tienes, si tú viene alguien y te mata, te atropella o pasa algo y ya no tienes la oportunidad, te vas a ir al infierno. Entonces, hoy es el día, ponte de pie y dile al Señor Jesucristo: Señor, yo aún no he nacido de nuevo, yo quiero nacer de nuevo, quiero entregarme, porque yo me quiero ir contigo, yo quiero habitar allá contigo eternamente. Esta morada aquí es temporal, pero allá es eterno y ahí es donde yo quiero estar. También si hay alguno que tú conozcas, algún familiar, conocido, que tú sabes que está muy lejos de Jesucristo, pide en esta mañana. Hay que orar mucho por esas personas. Sabemos que hay veces que les decimos y tapan sus oídos, pero la oración es poderosa y algún día, hermanos, ellos entenderán y Dios tendrá misericordia de ellos y podrán ser salvos, hermanos. Entonces, pónganse de pie, pídanle a Dios en esta mañana: Señor, mi Dios, mi Padre, ven en esta mañana, Señor. Yo quiero ser tu hijo, yo quiero ser salvo, yo quiero habitar, yo quiero tener esa garantía, Señor, que mi herencia es el reino de los cielos y que yo estaré allá contigo, Señor. Yo te prometo, Señor, hablar de tu palabra y no quedarme callada, porque será una pena enorme, Señor, que muchas personas se vayan allá al lago del infierno, Señor. Nosotros no queremos eso, mi Dios y mi Padre. Yo reprendo el Satanás que sé que está en este momento aquí, porque él no quiere que hablemos estas cosas, porque sabe perfectamente que ganaremos almas en nombre del Señor Jesucristo, y Él no quiere eso. Él quiere tener muchas almas ahí en donde Él habita. Pero de una vez te decimos que no lo vas a lograr, porque nosotros tenemos una misión. El Señor Jesucristo nos puso algo y vamos a luchar por esas almas, vamos a orar, vamos a hablar, vamos a evangelizar. Es tiempo de llenar a nuestra generación de la palabra de Dios, de llevar el evangelio de Dios. Ya no más, Señor, ya no más va a haber gente allá en el infierno. Queremos gente que ya no sea ignorantes de la palabra de Dios. Queremos gente que quiere estar contigo eternamente, mi Dios y mi Padre. Porque yo sé que tú eres muy misericordioso, Señor. Y yo sé que tú no quieres que muchas personas se pierdan. No quieres, Señor. Pero hay veces que cerramos nuestros oídos, nos quedamos ciegos, nos gusta la carne, nos gusta el pecado, Señor. Y tú dices que quien vive en eso es una muerte eterna, mi Dios y mi Padre. Te lo pedimos en esta mañana, Señor, que vengas con tu Espíritu Santo, Señor. Que venga, Señor, bautízanos con tu Espíritu Santo, Señor, si los que no lo tienen, Señor, que entre, mi Dios y mi Padre, porque es el sello que nos va a hacer entrar a tu herencia, Señor, que es incorruptible, dice la palabra de Dios. Mi Dios y mi Padre, te lo pedimos, Señor. Presencia, Señor, y que estar acá en esta mañana, Señor. Que venga, Señor Dios, tú seas tú, Señor Dios, el que venga a estar en nosotros. Que tú vengas, Señor Dios, a liberarnos, a quitar todavía, Señor, nuestro mal carácter, todo lo que no te agrada de nosotros, Señor. Que sea tu presencia, Señor, el que venga a hablarnos. Que sea tu poder, Señor, el que venga, Señor, a resucitar todo lo que tenemos en nuestra vida, Señor. Oh Padre, humildemente te pido, Dios, tu misericordia en esta mañana. Espíritu Santo, ven en esta Hermanos, hay que pedir, hay que concentrarnos muchos en buscar el Espíritu Santo para que venga a nosotros y llene nuestra alma, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros partamos de este mundo, nos vayamos con él, ¿verdad? Hay que pedir, buscar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, ¿verdad? Ahorita nada más pidan, Concentrarnos en él. concéntrense en el Espíritu Santo, busquen su presencia. Ahorita ya olvídense de su familia, Dios ya se encargó. Pidan por ustedes, por sus almas, que queremos ser salvos, que queremos estar con nuestro Padre. Queremos estar contigo, Señor. Venga, Señor, queremos estar, Señor, contigo.